Señores periodistas, hoy vamos a estar hablando de la Constitución de la República, a propósito de estarse celebrando en el país un año más de su proclamación en San Cristóbal. Señores, esa Constitución deberíamos nosotros conocerla así al dedillo, porque es que ahí es que están todas las normas, derechos, deberes, todas las reformas que se han hecho en este país sustanciosas, que han removido la parte política, económica, social y la de los políticos principalmente. En estos días ha habido un revuelo con esto, porque se ha estado tratando el tema fuertemente, todas las enmiendas y todo lo que se está haciendo y lo que se quisiera hacer para modificar la Constitución, hasta el punto de que ya la gente está dudando de que sea necesario o no, porque siempre está alrededor de un candidato político. ¿Qué es lo que está pasando, Miguel? ¿Tú podrías explicar un poco mejor esto? Sí, fíjate, si bien es cierto que la Constitución de la República, como tú señalas, es la carta de los deberes y los derechos del ciudadano, y es la que establece, digamos, las normas para conceder la ciudadanía y para regir los poderes públicos. No es menos cierto que de tiempo en tiempo ha estado muy vulnerable a reformas que someten los políticos, especialmente los presidentes de turno, cuando se refieren a la continuidad en el poder. Es decir, en algunas ocasiones, por ejemplo en la etapa de Balaguer, la reelección no estaba prohibida. Sin embargo, ya al final de sus días, estando en el lecho de muerte, se produjo la aprobación con su firma, la orden para que la Constitución prohibiera la reelección presidencial. En esa tesitura emerge el candidato presidencial Leonel Fernández, que tiene que someterse a la regla establecida de una reelección, y o sea, un periodo y no más. En el año 2000, el presidente Hipólito Mejía asume, y un par de años después propicia una reforma para quitar la prohibición anterior y permitir la reelección consecutiva por 2 periodos. Bien, a pesar de que esa fue su intención, no logró reelegirse y ganó de nuevo Leonel Fernández. En el gobierno de Leonel Fernández, la Constitución aprobada en el gobierno de Hipólito le permitía la reelección consecutiva, o sea, es decir, un periodo y otro más. 2 periodos nomás. 2 periodos. Cuando llegó al 12, muchos intentaron, esos partidarios, promover otra reforma para que él pudiera ir a una tercera. Pero él no aceptó esa idea. Entonces ahí surge, gana Danilo Medina el poder. Danilo Medina prometió que no se iba a reelegir. Sin embargo, en el año 16, propició, antes de las elecciones del 16, propició una reforma constitucional, pero con la agravante de que en esa reforma incluyeron un párrafo transitorio que señalaba que él particularmente no podía volver nunca más después de agotar ese periodo, que es el que está agotando ahora. Sí. Bueno, y ahora se remueve otra vez lo mismo que ha pasado en todo este tiempo, y sus partidarios quieren que el Congreso reforme la Asamblea Nacional, reforme la Constitución y elimine ese párrafo transitorio. En esa discusión se está ahora. Pero generalmente todos estos ejercicios de reelección y no reelección, de alguna u otra manera han creado suspicacias sobre el valor íntegro de lo que es esa Carta Magna del ciudadano dominicano. Y mucha gente dice, no debe ponerse de tanto, no debe tocarse tanto la Constitución. Fíjate, Estados Unidos tiene una Constitución impecable, sí, y apenas se han producido algunas enmiendas, y esas enmiendas se respetan todavía. O sea que nosotros no estamos como los Estados Unidos. Estados Unidos es una Constitución básica, no tan sometida a esas enmiendas que a veces responden a intereses del que está en el poder. Y mira, el mayor trauma ha sido en este último gobierno con el caso de Danilo, porque parece ser que las estrategias políticas condujeron a ese partido y a este candidato
a aprobar o a favorecer una enmienda a la constitucional con tal de que él ganara ese segundo periodo, sacrificando el futuro. Porque en ese momento parece que se guió de que hay que hacer para mantenerse o para lograr el objetivo de obtener una presidencia, hay que hacer lo que sea, hay que comprometerse con lo que sea. Parece con lo que sea, pasados esos 4 años que se fueron en un abrir y cerrar de ojos, como quien dice, entonces ahora viene la dura realidad de que fuimos demasiado drásticos con esa enmienda. 2 periodos y no más. Entonces ahora resulta que cualquier candidato puede volver, porque el anterior eran 2 periodos y no más. Entonces con esta de Danilo son 2 y jamás. Entonces ahora está complicada la cosa. Tal vez por la prisa y la premura de resolver ese problema que ocurrió hace 4 años con las elecciones. Sí, siempre hay discusiones sobre si qué validez tiene prohibir o no prohibir la reelección presidencial, porque en definitiva la gente dice, hay personas que dicen, bueno, mire, usted deja la reelección abierta, ¿verdad? No prohibida. Y todo dependerá de la voluntad popular. O sea, usted se quiere reelegir como presidente, bueno, el país le dice que no, simple y llanamente, no hay que ir no hay que caer en un trauma político. Entonces hay otros que dicen, no, hay que establecer límites para que así otros candidatos, otras personas puedan tener la oportunidad de acceder al poder. Sí. Entonces, bueno, yo lo que pienso es que aquí ya deberíamos hacer un ejercicio para, digamos, prohibir que la Constitución se toque durante 20 años. Al cabo de 20 años revisamos, claro, al cabo de 20 años, el país, el Congreso, la Asamblea Nacional o por vía de un referéndum, establece si se necesita hacer otra reforma más. Es decir, que no la sometemos al capricho de los políticos de turno y se establece ya una veda de 20 años. Sí. En 20 años no se puede tocar la Constitución, salvo que ocurra un acontecimiento que pueda cambiar la configuración del Estado Dominicano o una situación imperiosa que determine que la Constitución tiene que ajustarse a unas nuevas realidades del mundo, digo yo. Pero para eso también están los referéndums. El referéndum está consagrado en la Constitución del 2010. Es decir, que aquí hemos tenido constituciones modelo, yo creo que sí, funcionales, que íntegramente son buenas, pero siempre generan un conflicto cuando se trata de la reelección, no cuando se trata de otros temas. Claro, ese es el tema del problema. Como el 63. Mira, esa propuesta tuya me parece a mí también muy coherente, que se haga por 20 años, porque ya es suficiente con tantos cambios, y si se sigue cambiando va a haber más problemas. Ahora, ese cambio de 20 años debe ser con el voto popular. Tú hablaste del voto preferencial. Tiene que ser un referéndum que todo el pueblo, o ya acordada por la Asamblea Nacional. Aquí siempre se ha dudado en hacer esto, pero yo creo que este es el momento adecuado de llamar a un referéndum para que sea la comunidad, el público, la gente, la ciudadanía, que decida cómo es que debe ser este asunto de la reelección, si la quiere o no la quiere. Y cuando ya se determine en consenso con todo el mundo, partidos políticos y la ciudadanía, como si estuviera votando por un presidente, entonces se establece por 20 años. Exacto. Porque no se puede establecer por 20 años como están y como se modifique ahora mismo, sino como la gente decida finalmente, ¿verdad? Porque realmente es un documento, como estábamos hablando, sumamente importante, trascendental, que puede transformar el país, ocasionar grandes cambios en todos los sentidos, y debe tomarse en cuenta eso. Bueno, importante es también no solamente tener una constitución enunciativa y teórica, sino que también la constitución sea conocida por todos los ciudadanos, especialmente por los niños. Ya de hecho, hay un acuerdo entre el Tribunal Constitucional y el Ministerio de Educación para dar la enseñanza de la Constitución en las escuelas. Es decir, que los niños comiencen a aprender desde pequeños cuáles son. Porque si tú no conoces los deberes y los derechos, la Constitución se convierte, como dice, en un simple pedazo de papel, porque nadie sabe qué consigna ni qué consagra. Sí, entonces solamente se ve cuando están con asuntos políticos, que no debería ser, porque pierde la credibilidad, pierde el prestigio, y los estudiantes no le van a hacer caso.
Por eso es que cuando le dan el librito, los muchachitos tú ves que lo tiran, ¿no? Debería tener ese peso que tiene. Fíjate, en mí ha quedado registrado históricamente la reforma que se hizo en 1963. Con Bosch. Con Juan Bosch y su derrocamiento posterior. Porque yo estuve viendo y dije, oye, pero realmente todos los cambios de esta nueva sociedad, ¿verdad?, democrática, postdictadura, ha sido a raíz de esa reforma. Entonces, una reforma como esta vale la pena, porque hemos cambiado totalmente, pero en todos los sentidos. De pasar de un país que era sumiso, un país que era tal vez tiranizado y esperado, sin libertad, y dependiente, sí. Entonces, y unas luchas populares que eran descalificadas totalmente. Hemos pasado al respeto por las huelgas, las protestas. Fíjate que ahora en estos tiempos todo el mundo puede hablar, aunque a veces se le pasa la lengua, pero puede hablar, y todo eso es producto de esa reforma sustancial de 1963, que se le llama la Constitución de los Cambios, de la democracia. Entonces, esa Constitución debía cada vez que se reforma ser para algo general de consenso y que nos sirva a todos, no a un sector, o por lo menos que no se vea así, ¿no? Claro, que sea para algo también de base fundamental e institucional. Por ejemplo, la reforma del 10 estableció las altas cortes, ya, o sea, creando una configuración del poder judicial y del poder constitucional que no existía. Cada constitución, esas enmiendas, por eso que proponemos que dure 20 años, intocable, ¿entiendes? Intocable, que el país se ponga de acuerdo en ese sentido. Ojalá y así nos evitamos tantos tramos y todos esos conflictos que llegan cuando se quiere cambiar una cosa con otra para favorecer al presidente. Y los partidos que utilicen otras estrategias, ¿verdad? Porque hay muchísimas. Hay muchas estrategias para ganar, para vencer, para hacerlo bien, para repetir, para aceptar que se perdió, para esperar un periodo posterior, para pasar la antorcha, para todo. Hay muchas opciones. Así es que hasta aquí llegamos nosotros y será hasta la próxima Entre Periodistas.